Hola, ¿cómo están, estimada audiencia? ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les vengo a brindar un nuevo video en esta segunda temporada, ¿ok? Y en este video, este primer video de esta segunda temporada, eh, no es tanto de una historia de terror, pero sí seguramente les va a asombrar mucho, ¿ya? A mí me asombró mucho esta historia en la que estuve involucrado. No tiene nada que ver con terror, pero sé que les va a encantar. ¿Ya? Bien, esto ocurrió, a ver, en el año cuando yo trabajaba al sur del Perú, ¿no? Entre dos provincias, entre la provincia de Abancay y la provincia de Ayacucho, ¿no? Son dos provincias colindantes que están al sur del Perú. En esta zona yo trabajé del 2009 al 2013, 12, no, 2009 al 2012, 3 años trabajé en una empresa, en una gran empresa minera acá. Era una mina de oro, ¿no? Como verán en la foto, ahí está el campamento minero, ¿no? Ya. Bien, y cuando yo ya, bueno, trabajé 3 años en esta mina, y siempre escuchaba a unos colegas del área de ingenieros civiles, del área de construcción civil. Ellos como veían toda la serie, o sea, todos los trabajos de infraestructura civil, no solamente dentro de minas, sino también de superficie. Entonces ellos viajaban mucho en superficie, no solamente dentro del campamento, sino también iban de diligencias para cuestiones de su trabajo, ¿no? Y en camioneta a veces viajaban fuera del campamento a ciertas distancias, ¿no? Y ellos me contaban que habían ellos de casualidad en un viaje de campamento, saliendo del campamento minero como a unos 20 minutos, ¿ya? Habían ellos encontrado cerca una comunidad, habían encontrado una gran ciudadela antigua de las épocas de los incas, o tal vez de los preincas, pero totalmente enterrada, que solamente se veían algunos vestigios, pero parece ser que era una ciudadela grande. Entonces ellos siempre contaban esto, los tanto el jefe del área, que era un ingeniero civil, como su asistente, que también era otro ingeniero civil más joven. Y bueno, yo a veces les escuchaba nada más, ¿no? Pero era una historia que les atraía a los otros ingenieros, incluso unos colegas míos que trabajaban conmigo en la mina, también decían que interesante sería ir a conocer ese sitio. Les quiero decir que esta zona donde estaba ubicado el campamento minero, esta mina era muy, muy lejos. ¿Ya? Estaban detrás, no sé, detrás de 200. Había que cruzar unos 100 cerros para llegar a esta mina donde trabajé. ¿Ok? Era en la zona, en la provincia de Ayacucho, pero muy adentro, muy, muy adentro, muy alejado. ¿Ya? Ahí, hasta cierta parte se llegaba con una buena carretera y ya después para una hora más de viaje ya era con carretera no asfaltada, ¿no? Y en camionetas. Bueno. Y bueno, hasta que un día, ya después creo de yo de cumplir 2 años en la empresa, converso con un colega mío de la mina y nos pusimos de acuerdo, ¿no? Para sacarnos ya la duda, porque ya sonaba como a leyenda esa historia de estos ingenieros que contaban, de estos ingenieros civiles que contaban sobre esta ciudadela. Y un día nos pusimos de acuerdo y recuerdo que los días, ya para irnos de días de descanso, porque yo tenía un sistema de 14x7, el 14º día era como un poco ya más relajado, uno no entraba a la mina, hacía un poco más de trabajo en oficina. Entonces ahí me puse de acuerdo con un ingeniero de mina también, un colega mío que también se iba de viaje junto conmigo ese día, y dijimos para ir a conocer, o sea, escaparnos con una camioneta, con la camioneta de mi área, que yo la tenía a cargo y que estaba con chofer,
e irnos a este lugar que estaba como unos 20 o 25 minutos, ¿no? Y entonces así pues nos animamos y salimos temprano, como a las 9 de la mañana, ¿no? Distribuimos bien nuestro trabajo y todo y de ahí nos fuimos, a escondidas por así decirlo, ¿no? Entonces nos fuimos por la camioneta por estas carreteras no asfaltadas y lo que le quiero comentar es de que a lo largo del trayecto habían hacia un lado y hacia el otro lado, a ambos lados de la carretera habían unas montañas. Estaba lleno de montañas el lugar y se veían que habían unas cavernas grandes, inmensas, ¿ya? Ahora, estas cavernas también tienen su historia, porque ahí se llegaron a encontrar también materiales, productos del ser humano de hace 10.000 años atrás, imagínense, ¿ya? Y ahí también hicimos una excursión a estas cavernas, pero eso fue otro día y ahí sí hay una historia muy, muy terrorífica que les voy a contar en el próximo video, porque llegamos a encontrar una pequeña arma que después, aquí en estas cuevas sí llegaron los arqueólogos y sometieron lo que encontraron al carbono 14 y dijeron que tenían como 10.000 años de antigüedad todas las cosas que encontraron ahí. Pero nosotros hicimos una incursión también por ahí, encontramos una pequeña herramienta que un colega mío llevó a su casa y bueno, esa es otra historia. Así que sigamos con esta. Bien. Nos fuimos con la camioneta, con el chofer, yo y mi colega. Y a unos 25, pero sí sabíamos más o menos a dónde irnos, hacia dónde orientarnos, ¿no? Porque nos dieron el nombre de la comunidad, porque dice que ahí cerca, en ese lugar, vivía una comunidad muy pequeña. Y obviamente dentro de esa comunidad yo tenía un personal que trabajaba dentro de mi área, ¿ya? Era un trabajador minero, ¿no? Que al mismo tiempo era un líder comunero. Entonces me dieron referencias de dónde debería estar y con el chofer nos fuimos y con mi colega. Bueno, nos fuimos y llegamos a esta comunidad. Era una comunidad bien alejada, más alejada todavía de donde yo estaba, de donde estaba la mina, ¿no? Créanme que eso verdaderamente es el Perú profundo, ¿no? Que muy pocos conocen, ¿no? Ahí ves una realidad, verdaderamente ves el Perú como es, ¿no? Tiene sus cosas buenas y también sus cosas muy malas. Las cosas muy malas es que ahí no llega infraestructura, ¿no? No llega civilización por ahí. Bueno, llegamos al lugar, era una comunidad que estaba muy cerca a orillas de una laguna muy hermosa, que yo me quedé asombrado porque en esa laguna habían garzas, esas aves de color blanca o algunas son de color de un plumaje rosado y tienen unas piernas bien largas, ¿no? Y estaban ahí en la laguna y eran varias garzas y algunas estaban nadando y otras caminaban. Yo me quedé asombrado en primer lugar porque no sabía que las garzas podían vivir en lugares así remotos de la sierra peruana y estamos hablando de una altura de 4.000 metros de altura, ¿no? Para mí no sabía que existían las garzas en Perú y que y que podía encontrar garzas en ese lugar tan alejado del Perú, ¿no? Bien, y era todo un paisaje maravilloso, muy lindo, la laguna preciosa, y había esta pequeña comunidad que había ahí. Entonces, apenas llegamos, nos recibió el líder de la comunidad, que era un trabajador que trabajaba en mi área y con el cual también tenía muy buena relación yo. Les dije, bueno, le dijimos los dos que habíamos venido con la curiosidad de conocer esta ciudadela. Y ellos nos dieron el visto bueno, porque ellos, después les voy a contar toda la historia que me contó sobre esta ciudadela, una historia asombrosa, el líder comunero, ¿no? Pero ellos son como los custodios, los guardianes de este lugar, ¿ya? Bueno, y nos dieron el visto bueno y sí, vayan nomás, visiten, ¿no? Porque ya nos conocían y todo, ya nos tenían confianza. Entonces me fui con mi colega caminando ya hasta ese lugar. Ahí podrán ver más o menos, estas no son fotos reales. Les voy a contar algo muy penoso. Yo toda la filmación que hice con mi celular de esa época, no, ni siquiera fue con celular.
Les estoy hablando del año 2010, 2011. Creo que fue con una cámara para filmar, con una cámara filmadora que tenía. Todas las fotos, todas las filmaciones, una vez que que regresé a la oficina, las vacié, las transporté a mi laptop y esa laptop 2 años o 3 años después se me perdió con toda la información que tenía, toda la información minera, técnica, incluso estas fotos y estos videos. Así que si no se las hubiesen compartido, encantado de la vida les hubiera compartido yo. Pero bueno, la IA me ha permitido más o menos generar estas fotos que están viendo, que son muy parecidas a la realidad. Entonces, ahí en esta ciudadela se ve que es una ciudadela muy grande, inmensa, pero que está totalmente enterrada, ¿no? A través de los siglos se ha enterrado. Pero sí lo que sí se veía era la parte superior de las casas, ¿ya? De las construcciones, y se veía también la parte superior de la plaza principal, que era como redonda, ¿no? Era redonda, porque todo lo que yo veía era solamente, ojo, la estructura superior, nada más, ¿ya? Todo ahí para abajo estaba enterrado totalmente de tierra, pues, ¿no? A través de los siglos, ¿no? ¿De qué tiempo sería esa ciudadela? Vaya uno a saber de cuántos siglos estaremos hablando. No sé si sería de la época incaica o pre-inca o más atrás. ¿Ok? Entonces, y me acuerdo que había un gran torreón. Y lo que los comuneros nos contaron es que ese gran torreón, décadas atrás, había habido ahí una gran campana de oro puro. ¿Ya? Incluso ahí se veía dos tipos de construcciones, la construcción antigua, no sé si de la época inca o pre-inca, y la construcción española, es decir, que allí llegaron los españoles. Miren hasta dónde vinieron a llegar los españoles. Es increíble que sin carreteras, sin ningún tipo de red vial en Perú en esas épocas, cómo habrán llegado los españoles ahí montados a caballo y en burro, ¿no? A llegar hasta un lugar tan, pero tan alejado del Perú. Entonces ahí se veían algunas construcciones españolas entreveradas con construcciones incas o pre-incas, ¿no? ¿Y qué más se veía acá? Se veían pequeñas minas, como la que están viendo ahorita en la foto. Eran unas minas pequeñas. Yo incluso también entré a estas minas. Eran pequeñitas las minas, que solamente entrabas hacia adentro y... disculpen esa expresión, entraba para adentro. Bueno, entrabas y caminabas allí adentro unos 15 o 20 metros y hasta ahí nomás llegaba la mina. Era pequeñita, pero seguramente era riquísima en oro en esa época, pues, ¿no? Y estas minas, que se nota que eran antiguas, de las épocas incas o pre-incas, ¿ah? Estaban conectadas. Una minita estaba conectada a otra mina por un caminito de piedras, así como el que ven. Y lo que me gustó es que fuera de una de esas minas pequeñas, vi una mesa de piedra, ¿ya? Y alrededor de esta mesa de piedra habían asientos de piedra. Obviamente esto no era construcción española, era una construcción mucho más anterior a la española, ¿no? Y que parece que ahí comían seguramente los indígenas, los indígenas de las épocas de incaicas o pre-incas, ¿no? Miren toda esa joya miren ese tipo de joya patrimonial, ¿no? Que uno encuentra ahí. Ahí el Estado, obviamente, seguramente que hasta ahora no sabe que existe todo eso, ¿no? Y como les vuelvo a decir, todas las fotos, todas las filmaciones las perdí. Bueno. Y caminando en ese lugar me llegaba, yo me transportaba como mentalmente en el tiempo y decía cómo es posible que los españoles hayan llegado hasta acá, ¿no? Para llevarse el oro. Qué increíble. Y bueno, en esta foto que están viendo en estos momentos es la única foto que pude rescatar. Creo que estaba en mi celular
en mi celular, creo que también con el celular de esa época llegué a tomar foto, pero esa es la única foto mía en la puerta de una de estas minitas pequeñas, porque llegué a entrar a esta mina también, ¿no? Y parece increíble, pero a pesar de que esa mina no sé cuántos siglos tendrá, no sé si tendrá 400, 500, 800 o siglos o 1000 años, no sé. A pesar de eso no estaba derrumbada. Fíjense que es una roca muy estable y miren la ingeniería que han aplicado, no sé, el conocimiento de la roca que nunca se derrumbó hasta el día de hoy. Bueno, hasta la fecha en la que estuve ahí, en el 2011 creo. Bueno, después de de ver toda esta maravilla, ¿no? De ver toda esta maravilla y de filmar y tomar fotos, ya para irnos, porque habían pasado ya como media hora y nos habíamos escapado, por así decirlo, del trabajo para un ratito para ir a hacer esta visita. Nos fuimos caminando nuevamente, también le tomé foto y filmé toda esa garza maravillosa con esa laguna. Y llegamos a la comunidad de nuevo, ya para despedirnos del líder comunero y ya para montar a la camioneta e irnos, ¿no? Y el comunero nos invitó a entrar un ratito a su casita pequeña, unas casitas pequeñas como de adobe, ¿ya? Estas comunidades. Y nos sentamos ahí adentro y nos dio curiosidad de preguntarle, ¿no? Sobre estas maravillas arqueológicas que hay ahí, pues, ¿no? Y él nos contó una historia increíble. Miren, antes de contar la historia me contaron, que me contó este líder, le voy a decir que esta gente, eh, yo diría que este líder comunero no tiene ni siquiera primaria. Parece que nunca fue a la escuela, ¿ya? O sea, si fue, habrá ido un año nomás a la escuela primaria, ¿no? Secundaria imposible, ¿ya? Pero sin embargo, la historia que cuenta es una historia que se le ha transmitido a él a través de las generaciones, de familia en familia, desde siglos de siglos atrás. Miren esa manera como les llega el conocimiento a ellos. Entonces él comenzó a contarme una historia que es bien conocida acá en Perú, que es la historia de los fundadores del Imperio Inca. ¿Quién fue el primer Inca? Fue, según cuenta la leyenda, porque no es una historia oficial demostrada, es solamente una leyenda. Dice que el primer Inca, el que fundó el Imperio Incaico, fue Manco Cápac, que según dice la leyenda salió de una laguna, de una gran laguna, me parece que de la laguna del lago, o sea, salió, parece que del lago Titicaca, ¿no? Ese gran lago, uno de los más grandes del mundo y que está entre la frontera de Perú y Bolivia. Salió de ahí con su esposa, Mama Ocllo, ¿no? Entonces, así cuenta la leyenda que ellos emergieron de esta gran laguna, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocllo, que eran una pareja, y Manco Cápac llevaba como un báculo sagrado, ¿ya? Y ese báculo, la leyenda dice que Manco Cápac con su esposa tenían que recorrer la tierra ahí en el antiguo Perú y encontrar un lugar donde el báculo, se hunda, ¿me entienden? Es decir, que en Manco Cápac agarrar el báculo, lo con fuerza lo plantar en el piso y que el báculo automáticamente sea absorbido por la tierra y se hunda y desaparezca. Entonces la leyenda dice de que si ocurría eso, ahí en ese lugar debería Manco Cápac fundar la gran ciudad del Imperio Incaico, ¿no? Su capital, y de ahí comenzar a crear ya el gran Imperio Incaico. Esa es la leyenda, ¿ya? Bueno, entonces salió Manco Cápac y Mama Ocllo, y lo que me cuenta el comunero dice que ellos llegaron ahí, a este lugar donde está esta ciudadela, ¿no? Allí llegaron y dice que ahí el báculo no se hundió totalmente, pero se semi hundió, ¿ya? Entonces Manco Cápac creyó que ahí iba a ser, como vio que el báculo se había hundido, creo que no sé si a la mitad o algo así, pensó Manco Cápac que ahí debería fundar el imperio y crear la gran ciudad, la futura capital del Imperio Incaico. Entonces comenzó Manco Cápac y Mama Ocllo comenzaron a construir esta gran ciudad. Ahí hay un gran misterio, ¿no? ¿Cómo lo construyeron? Si de repente habrían ya indígenas en esa época, obviamente seguramente que sí,
y él llegó y los instruyó, porque parece que era un ser que vaya uno a saber de dónde venía, ¿no? La leyenda solamente dice que emergió por arte de magia del lago Titicaca con su esposa, ¿no? Bueno, y seguramente habrían indígenas, él seguramente les enseñó muchas cosas y los dirigió seguramente y crearon esta ciudadela que yo he visto enterrada ahí. Esa es la historia a través de los siglos que le ha llegado de boca en boca, de generación en generación, a este comunero y que nos lo estaba transmitiendo y nosotros con la boca abierta escuchando esta historia. Pero después Manco Cápac, como vio que el báculo, dice, no se hundía totalmente y la cuestión era que se hunda totalmente, entonces Manco Cápac se dio cuenta que esta ciudadela no iba a ser la capital incaica. Así que él siguió caminando, abandonaron esta ciudad, siguió caminando con su esposa y su gente y llegaron así al Cusco y en el Cusco sí se hundió totalmente el báculo y ahí fundó la gran ciudad de incaica, ¿no? La capital del imperio incaico en el Cusco, ¿no? ¿Vea? Así que esta ciudadela tal parece que es muy antigua, más antigua que Machu Picchu y que cualquier otra ciudad del imperio incaico. Así que imagínense esta joya arqueológica que encontramos, ¿no? Y lo más asombroso es esta historia del comunero. Y el comunero nos habló de la torre. Esa torre sí ya era construcción española. Lo que pasa es que los españoles llegaron ahí porque se notan todavía viviendas también españolas en este lugar, que estaba, como les digo, ustedes en este lugar veían construcción incaica o pre-incaica y veían también construcción española, una maravilla. Y esta torre que vimos era construcción española, ¿no? Habrán sido pues de los años 1600, ¿no? Échenle pluma, 400 años atrás. Y tenía una campana de oro. El comunero me dice que él de niño llegó a ver esa campana de oro y un día desapareció. Entonces desde ahí los comuneros se han vuelto guardianes muy celosos de este lugar porque quién sabe fue de repente personas foráneas llegaron de casualidad por ahí, vieron eso y se lo llevaron. Vaya uno a saber. Entonces ahora los comuneros son guardianes celosos del lugar. Me dicen que no dejan entrar así nomás a quien sea. ¿Ya? Y bueno, ahí no ha llegado el Estado, nadie sabe que existe. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias y conmigo será hasta el próximo video en donde ya les contaré sobre esa herramienta de 10.000 años de antigüedad que mi colega se lo llevó a su casa y allá hay una historia muy, muy terrorífica. ¿Ok? Bueno, hasta pronto y bendiciones para todos.